Hola para todos mis hermanos, para todos mis amigos y para todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amigos y hermanos, que tengan todos una buena noche. Bendiciones y abrazo, amigo Carly Ru, mi hermano Carlos Torres. Paz, gracia y bendición para usted, hermano, y para toda su familia. En un nuevo video aquí transmitiendo en Facebook y en YouTube. Se pueden suscribir a mi canal en YouTube como Alfredo Corrales SLLDM, Conocimiento y Verdad. Ahí me pueden encontrar en YouTube. Si le gusta este video, amigo y hermano, amigos y hermanos, compártanlo con más hermanos, con más amigos, y suscríbanse a mi canal para que otras personas analicen estos estudios que yo humildemente estoy mostrando, que estoy enseñando, todo en base a todos los temas doctrinales que aprendimos allí en la organización religiosa La Luz del Mundo. Héctor GR está viendo el video también. Bendiciones y abrazos, bienvenidos. Le voy dando la bienvenida a todos los que se van conectando a este en vivo. Estamos transmitiendo en simultánea, en vivo y en directo a través de YouTube y a través de WhatsApp. Bueno, amigos y hermanos, hoy voy a hablarles un tema importante también para que analicemos, para que despertemos de esa hipnosis espiritual en que los líderes religiosos nos han sometido. No solamente los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo, claro, hay otras organizaciones que también son pocas, como los líderes de La Luz del Mundo son pocos. Casi todas las iglesias, en todas las organizaciones religiosas, a quien yo llamo pequeñas, medianas y grandes Babilonias, ellos aprueban que hay salvación o que la salvación se obtiene en todas las organizaciones religiosas. Por eso yo en tiempo pasado hice un video, que el video no está, por supuesto, porque me los borraron. Yo hice un video y lo voy a volver a subir, lo voy a volver a hacer con la ayuda de Dios. Y ese video titulaba que los falsos terminaron teniendo la razón. Aquellos que nosotros calificábamos, descalificábamos también, calificábamos y descalificábamos, llamábamos falsos. Desmiéntame, hermano Carlos Torres, si es mentira lo que yo estoy diciendo. Nosotros calificábamos falsos a todas las organizaciones religiosas aparte de La Luz del Mundo. Pero, amigos y hermanos, las organizaciones no son falsas, los falsos somos los seres humanos. Y en toda organización religiosa hay trigo y hay cizaña, hay falsos hermanos, hay falsos profetas, falsos obreros, falsos pastores, los que se dicen ser apóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángeles de luz. Bueno, en todas las organizaciones religiosas hay falsedad, hay personas. La palabra de Dios, amigo Carlos Torres, a mí me dice que solo hay dos iglesias. La Biblia no habla de iglesias falsas, amigos y hermanos. La Biblia no habla de iglesias falsas. Es bueno que sepamos leer, que aprendamos a leer, que aprendamos a investigar. Josué Aguilar, bienvenido. Es bueno que nosotros aprendamos la escatología de la palabra, del texto. La Biblia no me habla de iglesias falsas, de muchas iglesias falsas. La Biblia a mí me habla de falsos hermanos, de falsos obreros, y de falsos apóstoles y de falsos profetas. Y ellos están diseminados
por todas las organizaciones religiosas. Ellos están diseminados por todas las organizaciones religiosas. Bueno, le he dado como título, es correcto hermano, así es hermano Josué Aguilar. Estamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. La Escritura habla de un solo cuerpo siendo el Mesías la cabeza. No, que la cabeza de la iglesia es el apóstol. No saben pensar, no saben leer, no saben entender, hermanos. Si la cabeza de la iglesia fuera el apóstol, porque eso nos enseñaron en la luz del mundo, que la cabeza de la iglesia visible, que había una cabeza visible en la iglesia y que era el apóstol. Entonces, la iglesia no debería tener una sola cabeza, hombre. La iglesia de hoy en día debería tener mínimo 12 cabezas. O sea, el cuerpo de Cristo es un fenómeno. Para los líderes de la luz del mundo hacen ver que el cuerpo de Cristo es un fenómeno. ¿Cuándo ha visto un cuerpo? Pues hay cuerpos que son, yo he visto seres humanos, personitas que nacen, no recuerdo cómo es que se les dice, que nacen siameses, creo que es algo así, no recuerdo bien, que nacen con 2 cabezas. Pero ya un cuerpo con más de 2 cabezas ya es algo tremendo. Entonces la iglesia de Cristo hoy, la de hoy, debería tener mínimo 12 cabezas, porque la Escritura no me dice a mí en 1 Corintios 12:28. A ver, ¿cómo dice el texto, mis hermanos, mi hermano Carlos? ¿Cómo dice el texto de 1 Corintios 12:28? Lo primero que Dios puso en la iglesia fue apóstol. ¿Lo leo de esa manera? Ustedes deberían leerlo de esa manera. Lean, igual como cambiamos el texto, como el tema del día de ayer, que nos inventamos ese dogma y que nos repetimos tanto ese dogma, esa mentira, que terminamos haciéndolo una verdad. Que la obra más perfecta, pero la Biblia no habla de la obra perfecta ni la obra más perfecta. El texto claramente dice, escatológicamente dice, o gramaticalmente dice, esta es la obra de Dios, pero nosotros torcemos el texto para nuestra propia confusión y perdición. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de que Dios lo primero que puso en su iglesia, torzamos también el texto y digamos que lo primero que puso Dios en la iglesia fue un apóstol, para que sea más creíble, para que así sea más creíble. Torzamos el texto, lo primero que Dios puso en su iglesia fue un apóstol, y la cabeza de la iglesia es el apóstol. Así predicamos, así enseñábamos, y así todavía algunos siguen enseñando que la cabeza de la iglesia es el apóstol. Pero aquí claramente Josué Aguilar nos está recordando que la Escritura habla de un solo cuerpo, siendo Jesús el Mesías la cabeza de la iglesia. Dios puso en su iglesia una cabeza, es la cabeza, porque hablándolo en la jefatura del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Claro, hablándolo secularmente, hablándolo en la jefatura que el hombre tiene sobre la mujer, el hombre es la cabeza, el hombre debe ser la cabeza del hogar. Claro, el hombre debe ser la cabeza del hogar, no para enseñorearse, sino para coordinar, para mandar. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos de la luz del mundo, pastores, ministros, diáconos, doctores. Hablemos como es, hablemos a plata blanca, digamos las cosas por su nombre, no andemos inventando bobadas, no andemos inventando cuentos, no caigamos en nuestra propia telaraña.
No caigamos en nuestra propia red de mentiras. Hablemos las cosas como son y no andemos engañando a la iglesia y engañándonos a nosotros mismos. Dios puso en la iglesia una cabeza que se llama Cristo. Saludos, mi hermano Carlos. No puso Dios en la iglesia 12 cabezas, porque cuando Cristo vino a la tierra llamó primeramente a 12 apóstoles. Llamó a 12 apóstoles. Escatológicamente la Biblia habla de 12 apóstoles. Después habla la Biblia que llamó a Matías. Después habla la Biblia que llamó a Pablo. Y la Biblia también habla de Bernabé y de otros hombres de Dios. Entonces la iglesia de Cristo, hermano Carlos, no tiene 12 cabezas. La iglesia de Dios tiene una sola cabeza. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cabeza? ¿Quién es esa cabeza, mi hermano? Esa cabeza es Cristo. No es el apóstol. No son los apóstoles la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando leamos el texto, 1 Corintios 12:28, quiero que me lo leas bien. Quiero que lo leas bien. Y lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles. Claro que lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles allá en el primer siglo. Allá en el primer siglo, lo primero que Dios puso en su iglesia, lo primero, no estamos hablando de lo postrero, de estos, porque estamos viviendo los tiempos postreros, estamos hablando de lo primero. Leamos la gramática, la exégesis, la hermenéutica, la escatología, mi hermano, para que podamos entender. Hay que estudiar, nos tenemos que preparar. Para poder enseñar se tiene uno que preparar. Si yo quiero ser maestro, ¿yo qué debo de hacer? Yo debo de escalafonar. Yo debo de prepararme. Si yo quiero ser maestro de escuela, de primaria o secundaria, o quiero ser profesor universitario, yo debo prepararme. Yo no puedo llegar a ser a dar cátedra en una universidad sin haberme preparado. Yo no puedo llegar por las ramas. Yo tengo que prepararme para poder. Entonces, hermanos, no tenemos preparación. Para poder enseñar tenemos que estudiar primeramente. Amigos y hermanos, con todo el respeto, con toda humildad, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que aprender a leer primeramente. Si tú quieres enseñar, debo de aprender, debo de estudiar, debo prepararme totalmente. Entonces, lo primero que Dios puso allá en la iglesia, en la primitiva iglesia, fueron apóstoles, y eso hizo el Señor. Él llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él, para que andaran con Él, para que caminaran con Él, para que comieran con Él, para que cenaran con Él, para que vieran los milagros, las señales y los prodigios, y les dio autoridad sobre todas las cosas, sobre los espíritus inmundos. Hicieron milagros en nombre de Dios. El Dios se manifestó a través de ellos. Por eso hoy todos los que se dicen, hoy, no se escapa nadie, hermano Carlos. Hoy todos los que se dicen ser apóstoles son falsos y mentirosos. Hoy todos los que se dicen ser apóstoles, no se escapa la iglesia católica, no se escapa la iglesia pentecostal, no se escapa los asambleístas, no se los mormones, los trinitarios, los testigos de Jehová, no se escapan los de la luz del mundo. Todos son apóstoles falsos y los has hallado mentirosos. Hoy todos son mentirosos, engañadores, falsos cristos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos. Solo están por el dinero. Todos los apóstoles de hoy en día, Guillermo Maldonado, Cas Lunas,
INC de Cristo, los de la luz del mundo, son apóstoles, magnates, multimillonarios. ¿Y tú crees, hermano, que Dios llamó apóstoles para que se enriquecieran? Para que la iglesia los colmara de dones, de favores, de ofrendas, de riquezas, mientras que el hermanito por ahí va bien necesitado va el hermanito por ahí. Estoy grabando un poquito tarde, amigos, porque pasé una noche difícil. Pariente se me enfermó, pero toda la noche estuve en velada estuve con mi familiar, con mi pariente, pero estoy aquí cumpliéndole al Señor y cumpliéndole a ustedes. Entonces, hermanos y amigos, bueno, ya haciendo ese recuento, haciendo ese énfasis ahí, el título del tema de hoy, hermano Carlos, espero que usted esté muy atento a este tema, que no le vaya a dar pereza ni le vaya a dar sueño escuchar el tema, mi amado hermano Carlos, para que se libere, se haga libre de todas esas ataduras que lleva, todas las ataduras que nos colocaron los líderes de esta organización religiosa. ¿Quién puede predicar hoy en día? Cuando íbamos a la obra, no podíamos ir sin que antes fuéramos a donde el pastor. Íbamos a donde el pastor. Hermano, ¿me deja ir a predicar? Hermano, ¿me da permiso para ir a evangelizar? Teníamos que pedir permiso para ir a evangelizar, porque la autoridad la tiene el pastor, porque el apóstol se la dio. Sí. El apóstol es el que tiene la autoridad. Sin él nadie puede predicar. Y toman Romanos, y toman textos de la Biblia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Has entendido el texto, hermano? Yo había explicado ese tema también, pero todos esos temas quedaron borrados. Pero los vamos a volver a montar, a subir. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si tú no eres enviado del Señor a predicar, no vayas a predicar. Porque si tú estás predicando por dinero, el Señor no te mandó a predicar por dinero, hermano. Hermano ministro de la luz del mundo, hermano Carlos, hermano apóstoles. El Señor no te mandó a predicar por dinero. No prediques, porque estás usurpando un puesto que no te corresponde. Estás tomando el lugar que no te corresponde. Porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza. Estás predicando por dinero. Estás tomando diezmos que no corresponden a la gracia. Por eso yo les digo, esos apóstoles de la luz del mundo no son apóstoles de Cristo. Si ellos fueran apóstoles de Cristo, no tomarían diezmos del pobre. A ver, hermano Carlos, si usted me puede mandar una cita, mi hermano Carlos Torres, envíeme una cita o dos textos rapidito ahí, en donde dice la Biblia que los niños deben de diezmar. Envíeme un texto pronto, hermano. Yo no conozco de Biblia, usted conoce mucho de Biblia, hermano Carlos. Entonces, envíeme un texto donde diga que los niños diezman. O se la pongo más fácil, hermano Carlos. Envíeme un texto de la Biblia donde digan que las mujeres deben diezmar. Si me envía un texto donde diga que las mujeres deben diezmar, yo doy retirada. Así de sencillo me pueden neutralizar a mí. Porque el líder de la luz del mundo, porque el apóstol de la luz del mundo toma los diezmos basados en el Antiguo Testamento. El líder de la luz del mundo, el apóstol de la luz del mundo, toma los diezmos basados en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Y si toma los diezmos basados en el Antiguo Testamento, es porque ahí dice que el pueblo de Israel diezmaba. Pero si me muestra un solo texto donde las mujeres diezmaban, o los niños diezmaban, o los extranjeros diezmaban, o las viudas o los huérfanos diezmaban, entonces yo sí le digo
amigo, que los apóstoles de la luz del mundo son verdaderos apóstoles de Jesucristo, pero no saben enseñar, no tienen revelación del Espíritu Santo, no saben predicar, no tienen palabra, no tienen revelación, no tienen la dirección del Espíritu Santo. Por eso son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Falsos profetas, falsos cristos, que engañaron al rebaño, que engañaron al pueblo, que devoraron a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. ¿Quién puede predicar el Evangelio, hermano Carlos? Lucas 6:40 me parece que dice. Lucas 6:40 dice, me parece que dice que el discípulo no es mayor que su Señor. El discípulo no es mayor que su Señor. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro. En otra versión dice no es mayor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. A ver, hermano Carlos, ¿el Señor no nos llamó a perfeccionarnos? ¿El Señor no nos llamó a perfeccionarnos? Si el maestro predicó, si los apóstoles predicaron y fueron perfeccionados y pudieron predicar el Evangelio, entonces, ¿de quién es la tarea de predicar? La tarea de predicar es de todo aquel que recibe a Jesucristo, o en la luz del mundo aplican textos a conveniencia de ellos cuando les conviene. Pero Marcos 16:15, donde dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, hermanos y amigos. ¿Ves? Solamente la tarea de predicar es de los apóstoles o también de nosotros. La tarea de predicar el Evangelio solamente es de los apóstoles, porque hermanos, si la tarea de predicar el Evangelio hoy en día es únicamente de los apóstoles, yo no creo que Samuel Joaquín Flores haya llegado a algún país a predicar el Evangelio. Yo no creo que Samuel Joaquín Flores haya conquistado una nación por primera vez. Él mandaba a sus sirvientes, pero él no predicaba. Yo no creo que fueran a predicar ellos el Evangelio. Entonces, hermano Carlos, ¿quién te dio a ti la investidura de sacerdote? Pero respóndame, hermano Carlos, que veo que está interactuando demasiado. Respóndame, hermano Carlos, ¿usted es un sacerdote de Cristo? ¿Sí o no? Respóndame únicamente, sea claro. Todos somos sacerdotes de Cristo. Y el sacerdote de Cristo, ¿a quién debe pedirle permiso para predicar el Evangelio? Aquí estoy echando abajo toda esa mala doctrina que nos metieron a nosotros, que nos hicieron creer que solamente el apóstol de Jesucristo tiene autoridad de predicar el Evangelio. Estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados de noticia, hermano Carlos. Hermano Carlos, ya se lo había dicho, para que entremos en un en vivo los dos, primeramente tenemos que ponernos de acuerdo sobre el tema y llevar un orden para poder darle un buen entendimiento, un buen hilo a la plática. Pero respóndame, hermano Carlos, ¿usted es siervo de Dios, sí o no? ¿Es sacerdote de Cristo, sí o no? Primera de Timoteo, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver quién nos da la autoridad de predicar el Evangelio. Es que tú no puedes predicar el Evangelio, es que las iglesias o los demás cristianos en el mundo no pueden predicar el Evangelio. Únicamente la luz del mundo es la autorizada. La luz del mundo, amigos y hermanos, solamente
ellos se han ganado la franquicia. Ellos tienen la franquicia. La Luz del Mundo compraron la franquicia. La exclusividad. La exclusividad solo la tiene la Luz del Mundo. Ellos son los dueños del Evangelio. La Biblia no la debió haber hecho la Iglesia Católica Romana, sino que la Biblia la debió haber formado, recopilado la Luz del Mundo. De hecho, la Luz del Mundo debería de recoger todas las Biblias del mundo, porque ellos son los dueños de la palabra, porque ellos adquirieron la franquicia. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Los líderes de la Luz del Mundo deberían de recoger todas las Biblias del mundo, porque si Dios permitió que algunos escritos circularan en el mundo, ya en los 200 países del mundo, en los 198 o 200 países del mundo, 201 países del mundo, ya llegó la Biblia, ya llegó la palabra, ya llegó la escritura, pero solamente en 58 naciones escasamente, porque en esas 58 naciones hay un solo hermanito de la Luz del Mundo. Hay una parejita, un batalloncito de una pareja, pero ya llegó, ya ese país ya quedó culminado, ya entró el apóstol allá. Recojamos las Biblias de todo el mundo, porque la Luz del Mundo son los únicos dueños de la palabra. Ellos la privatizaron el Evangelio. Privatizábamos el Evangelio. Vergonzosamente yo lo digo, amigos y hermanos, yo privaticé el Evangelio. Yo privaticé el Evangelio. Entonces, hermanos y amigos, no, ahorita no estoy compartiendo pantalla. No voy a compartir pantalla cuando yo invito. Sí, aquí estoy, Juana Torres. Aquí estoy temblando de miedo. Balbuceo para hablar, estoy. Este es mi canal, hermano Carlos. Yo lo administro como me complazca a mí. Yo soy el administrador de este canal y pues respetuosamente yo ya habíamos hablado personalmente, internamente, hermanos. Ya hemos hablado no, Juana, por eso te digo, estoy que tiemblo, no le entiendo si fue que leí mal o escribí. Estoy que tiemblo, amigos. La verdad que me derriban fácil. Entonces ya habíamos hablado de eso internamente. Vamos a hablar de acuerdo. Ahorita estoy dando un tema exclusivo para que muchos amigos y hermanos lo diluciden. Hay hermanos que sí quieren aprender, que no quieren entrar en polémicas, que no quieren entrar en discordias. Pero con mi hermano Carlos podemos hacer buenos temas siempre y cuando se adapte a los lineamientos. Si me invita a su canal, hermano Carlos, cuando usted haga un en vivo y en directo y me invite a mi canal, yo me acoplo a los lineamientos que usted establezca. Pero redundamos en una sola palabra y no avanzamos nada. Entonces, hermanos y amigos, vamos a seguir hablando del tema. ¿Quién puede predicar? ¿Quién tiene la autoridad de predicar? Porque ninguna nación de las 140 naciones que hay en el mundo, de las 140 naciones restantes aproximadamente que hay en la luz del mundo, en el mundo, y la luz del mundo no ha llegado, ni ha llegado el apóstol de la luz del mundo, ninguna de esas almas pueden creer en Cristo Jesús. En esas 140 almas hay personas que creen en Jesucristo, almas muy caritativas, almas muy generosas, almas que ayudan al prójimo, dan de comer al hambriento, dan al necesitado, al huérfano, a la viuda. El hermano Carlos no ha contestado ni una respuesta, o sea, no sabe, hermano Carlos, no sabe responder, no respondes a las preguntas, y aquí el que dirige el canal soy yo. No respondes, hermano Carlos, con todo respeto, con todo cariño. Debemos de responder las preguntas para que haya una buena concordancia.
Pero entramos en lo mismo, hermano. Usted quiere hacer creer que la luz del mundo es la única iglesia verdadera, que su apóstol es el que da la salvación, que el apóstol es el que nos va a llevar a Cristo. Toca mirar a ver, hermanos, cómo llegamos a esas 140 naciones, porque hay almas muy generosas, muy buenas, creen en Jesucristo, son apartados del pecado, de todo mal, pero no se van a salvar, porque como no tienen autoridad. Hay muchos cristianos en el mundo, en todo el mundo, que predican a Cristo, que hablan de Cristo. ¿Ves, hermano? Pero no se pueden salvar, porque no ha llegado el líder de la luz del mundo, el único que tiene la llave del reino de los cielos, el único que tiene el ministerio de la reconciliación. Eso es, hermano. Nos robaron el pensamiento, nos metieron el chip en la cabeza, que solamente un apóstol puede predicar. Entonces vamos a mirar qué dice un verdadero apóstol de Jesucristo. Hermano Carlos, lo invito a que tome su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 dice, esto no lo estoy diciendo yo, hermano Carlos. Ahora, si usted me lo sabe explicar, más adelante en un tema, en un video que me lo envíe, con mucho gusto yo lo voy a analizar. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién está hablando? Un apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido. Ese linaje, ¿quién lo escogió? ¿El apóstol? ¿El apóstol Pedro fue el que escogió ese linaje? ¿O quién nos escogió a nosotros? Cristo nos ha escogido. ¿Por qué nos ha escogido? Porque vio el deseo de servirle a Él. No es porque Él dijo, voy a escoger a aquel, voy a escoger a aquel otro, aquel, esto no me gustó. En este no voy a hacer la obra perfecta, no lo voy a escoger. En aquella de ojos rubia, de ojos azules, esa la voy a escoger o la voy a desechar. Porque Dios no ha hecho la obra más perfecta. No, hermano Carlos. Amigos y hermanos presentes. Juana Torres. Dios escoge al que Él ve que quiere. Dios no hace acepción de personas. Dios escoge al que ve que quiere, al que tiene voluntad, al que tiene deseo de buscarle a Él. Pero Dios no escoge a una persona que se niega a creer en Él. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. El Señor Jesucristo es un caballero. Él no obliga a nadie, pero tampoco hace acepción de persona. Él escoge a los que quieren, no como lo predicábamos nosotros. Es que Dios no hizo la obra perfecta. Es que usted es cizaña, no es trigo, es cizaña. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por quién? ¿Por los apóstoles o por Cristo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Con eso nomás yo creo que está dicho quién tiene la autoridad de predicar. Somos un real sacerdocio. ¿Qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran un real sacerdocio. ¿Qué eran los apóstoles? Discípulos. ¿Qué somos nosotros? Somos discípulos. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio. Cumplimos, debemos, es la obligación de cumplir el ministerio apostólico. ¿Qué es cumplir el ministerio apostólico? Decir que soy apóstol, que Dios me llamó, que tienen que aceptarme para que haya salvación. No, cumplir el ministerio apostólico es hablar de Cristo, es evangelizar, es predicar, es anunciar. Pero no somos escogidos por los apóstoles, somos escogidos por el Señor, para que anunciéis las virtudes. ¿Quién nos está dando autoridad de predicar? El apóstol Pedro nos está dando la autoridad de predicar. ¿Qué es predicar? Hermano Carlos, no ha respondido ni una sola pregunta. No ha respondido ni una sola pregunta. Quiere entrar a callarme, a cortarme la palabra, a formar un bochinche, perdóname que se lo diga. No, hermano, así no es.
es responder con respeto. Yo le hago la pregunta, hermano, así como los otros hermanos escriben. Dígame, hermano, ¿qué es anunciar? ¿Qué es predicar? Predicar es anunciar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó, hermano Carlos? Juana Torres, ¿quién nos llamó? Juana Torres, ¿quién nos llamó? Amigos, ¿quién nos llamó a nosotros? Nos llamó Cristo Jesús a través de un niño, a través de una mujer, a través de un anciano, a través de un joven, a través de un adulto. El Señor utilizó diferentes, a los que no nos llamó directamente, utilizó un medio. No necesariamente tuvo que ser un apóstol, porque en este tiempo no hay apóstoles. En este tiempo no hay apóstoles que puedan certificar su llamamiento. En este tiempo no hay apóstoles de la talla de los 12. En este tiempo no hay ningún apóstol de la talla de Pablo. Enséñeme en dónde está ese apóstol de la talla de Pablo. Amigos y hermanos, hermano Carlos Torres, muéstreme en dónde hay un apóstol de la talla de los 12, de la talla de Pablo, donde a través de ellos se hacían milagros, que eran encarcelados, y el ángel del Señor inmediatamente actuaba para favorecerlos, para manifestarle a ellos y a los hombres que eran escogidos por Dios. Por eso los grillos se abrían, los cerrojos se abrían, las cadenas y los candados de las prisiones se abrían cuando era llevado un justo, un varón de estos, a una prisión. Inmediatamente el Señor manifestaba su poder y su gracia. Enséñeme en dónde hay un apóstol de la talla de los 12 o de la talla de Pablo, aunque si los hay, a mí ellos no me van a salvar. Si en este tiempo estuvieran los 12 apóstoles todavía vivos, yo entendería que ellos no me salvan. Ni a través de ellos se llega a Cristo, ni a través de ellos se llega a Dios. Vosotros que en otro tiempo, mira lo que somos nosotros. Nosotros somos un linaje escogido por el Señor. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa adquirida por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros los gentiles hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y hemos recibido una investidura espiritual, unas prendas de sacerdote. ¿Y para qué crees que soy sacerdote? ¿Para qué crees que soy un sacerdote? Imagínate si Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sumo apóstol, el sumo pontífice de la fe. Entonces, si yo soy sacerdote de Cristo, no tengo nada que envidiarle a un apóstol, a un verdadero apóstol. Porque si algunos envidian a los apóstoles de la actualidad, a los falsos apóstoles de la actualidad, que son magnates y envidian la riqueza de ellos, que le han quitado a los pobres, pues eso ya es otra cosa. Pero, de acuerdo a la autoridad, a la investidura que Dios le dio a los apóstoles y a la investidura que Dios nos dio a los sacerdotes, no tenemos nada de qué envidiar, amigos y hermanos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Alcanzan a entender el texto? ¿Alcanzan a entender la magnitud, la anchura, la longitud, la longanimidad de este texto? Si alcanzan a entender la longitud, la anchura, la longanimidad de este texto, hermanos,
o lo leemos de pasada, de corrido, así como lo leíamos allá. Hermanos, pongámosle sentimiento a las cosas. Vamos a leer el último texto, amigos y hermanos, ya para terminar. ¿Y a ti quién te dio autoridad? Dicen los hermanos. Todavía los hermanitos secuestrados. Todavía los hermanitos secuestrados dicen. ¿Y a ti quién te dio autoridad para predicar, Alfredo Corrales? Y al hermano de la iglesia pentecostal, ¿quién le dio autoridad para predicar? Y aquí a la iglesia aquella, ¿quién les dio autoridad para predicar? Oye, hermano, y tú eres de la luz del mundo y por allá hiciste algo, le hablaste a unas almas, pero no, usted no contaba con la autorización del ministro, usted no contaba con la autorización del apóstol. Todo es el apóstol. Y lo que ha dicho Dios, lo que ha dicho Cristo a través de los verdaderos apóstoles, eso no cuenta. Eso no tiene ninguna relevancia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice: el que venciere, mire quién está hablando aquí. Voy a leérselo desde el versículo 18, hermanos. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, es Cristo. Se lo leo desde atrás para que se den cuenta quién es el que nos está hablando. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, está hablando de Cristo, y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25-26. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venciere. Oiga, mi hermano Carlos, ¿quiénes somos los que tenemos autoridad para predicar el evangelio? ¿Quiénes somos los que tenemos autoridad para predicar el evangelio? No solamente el apóstol, los apóstoles, los niños, las mujeres, los ancianos, toda clase de personas que retengan la palabra de Dios, que se aparten de lo malo, que dejen toda clase de idolatría. Ya estamos habituados a la idolatría, hermano Carlos. Hemos erigido un Dios y le hemos dado toda la gloria a ese Dios falso, a ese falso Cristo. No solamente postrarnos ante una imagen de madera, de acera, de barro, de bronce, es idolatría. Hay muchas formas de idolatría, de convertirnos en idólatras. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. ¿Puedo yo vencer, hermano Carlos? ¿Puedes tú vencer, amigos? Todos podemos vencer. Todos podemos vencer. Con fuerza de voluntad. Con la potencia y la fuerza de Dios, todos podemos vencer. Si dejamos el pecado, andamos y hacemos las obras del Señor, porque dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, Entonces yo puedo vencer, yo estoy aquí puesto para vencer. Ustedes están puestos y llamados para vencer.
Pero si se dejan vencer por el pecado, por el mal, por la mentira, por el engaño, van a perder esa investidura, van a perder esa autoridad. Pero si yo me mantengo hasta el fin en las obras, en los estatutos y en los mandamientos del Señor, he recibido autoridad para predicar, he recibido autoridad sobre las naciones para decretar, para atar. Yo puedo atar, yo puedo desatar, yo tengo la autoridad de Dios en mis manos, yo tengo las llaves del reino de Dios. Tú también, hermano Carlos, tienes las llaves del reino de Dios, pero te la han quitado. A la iglesia nos quitaron esas llaves del reino de los cielos. Hermano Carlos, ¿sabes cuáles son las llaves del reino de los cielos? No me contesta el hermano Carlos. Hermano Carlos, no me contesta. ¿Sabes cuáles son las llaves del reino de los cielos? No sabes cuáles son las llaves del reino de los cielos. Yo tengo las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, para abrir y para cerrar. Todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra, desatado será en los cielos. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado en este en vivo. Paz, gracia y bendiciones para todos ustedes, hermanos Carlos Rull, Juana Torres, bendiciones, paz, gracia y bendiciones. Dios le bendiga enormemente a toda su familia, al hermano Carlos, a todos los que se conectaron a esta hora y a los que van a ver este video. Paz, gracia y bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermano Carlos. Muchas gracias, bendiciones y abrazos, y hasta un próximo video.